para que cada una de las madres busquen en su Biblia el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del 24 al 30. Amén. Marcos 7, del 24 al 30. ¿Ya lo tienen? Quédense así sentaditos mientras leemos. Dice la hermosa palabra así en el nombre de Jesucristo. Amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana mi esposa y yo vamos a hablar de principios que han de estar en la vida de toda madre. Principios que han de estar en la vida de toda madre. Y lo primero que vemos es por qué Jesús llegó a esta región de Tiro y Sidón. ¿Cuál fue el propósito de su visita a ese lugar? Jesús llegó a esta región de Tiro y Sidón con el objetivo principal de atender con calma la formación de sus discípulos y tener un tiempo de descanso con ellos. Porque relata el escritor del Evangelio que acabamos de leer que al llegar a esa ciudad entró en una casa, ¿quién? Jesús, y probablemente era algún judío, y no quiso que nadie lo supiese. El otro propósito del Señor al llegar a ese lugar era el clima de oposición que se respiraba en Galilea en contra de él. Hacía tiempo que los líderes religiosos, gloria a Dios, lo habían marcado como pecador y estaban decididos a destruirlo, porque quebrantaba sus tradiciones y no se sujetaba a su autoridad. Tal vez sea por esa circunstancia, salir al otro lugar era una decisión acertada que evitaría un desenlace precipitado antes que sus discípulos lograran entender quién realmente era Jesús y el significado de su obra en la cruz. Gloria a Dios. Voy a dejar a mi esposa que va a continuar. Presta mucha atención y no te distraigas. Gloria a Dios, seguimos ensalzando el nombre del Señor. Y lo más maravilloso es que aquel hombre que estuvo en la región de Tiro y de Sidón en esta mañana está acá. Amén. En esta mañana ese Señor maravilloso, en esa canción que cantamos al principio de pescador de hombre, ese pescador de hombre está acá en este lugar, y Él quiere que cada madre hoy pueda integrar en su vida principios que han de estar en la vida de toda mujer. Cuando se dice principios, entendemos que es el comienzo de toda mujer, de toda madre. Acá, aún las que no hayan sido madres, pues que en un futuro lo serán, es necesario que hoy conozca que estos principios que aplicó la mujer sirofenicia para alcanzar el milagro tan deseado para su hija, tú los puedas integrar en su vida. Y cabe resaltar algo muy maravilloso del Señor Jesucristo, que cuando Él llega a la región de Tiro y de Sidón, ya su fama, ya la fama de su ministerio había impactado en aquel lugar. Aquel lugar ya había sido impactado por ese poder maravilloso del Señor Jesucristo. Y algo muy importante también, que es la única vez, la Biblia registra que es la única vez que el Señor Jesucristo sale del territorio judío, del territorio hebreo, ya que para ese entonces
su ministerio estaba solo limitado a la región de los hebreos. Pero lo más sobresaliente que cabe destacar en esta mañana es que cuando el Señor Jesucristo llega a aquel lugar, Él no pudo esconderse. Él no pudo esconderse. Porque una mujer que tenía un grave problema que estaba enfrentando allí por causa de su hija, que ésta estaba endemoniada, y ella al oír que llegó el Señor Jesús, pues ella comenzó a dar voces allí. Después que oye de Jesús, esta mujer, ¿qué ocurre? Ella viene a Él. ¿Y qué hace ella? Bueno, ella aplica estos principios de vida cuando ella tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, porque ella quería ver un milagro para su hija, y fueron estos principios en parte lo que dieron paso para ese gran milagro. Yo haré una pregunta a todas las mamás y de hecho a los padres que están acá, porque la palabra del Señor es para todos, abarca niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. ¿Cuántas de las madres que están acá están anhelando una mejor vida para sus hijos? Amén. Aun cuando sean niños, sean adultos, estén casados, todas, ¿verdad? Sea en lo emocional, en lo material, en lo físico. Todas estamos anhelando eso, de alguna u otra manera. Por eso es que hoy el Señor te recuerda y te da esos principios. Porque si no estaban en tu vida, tú hoy los puedes integrar. Y si ya están, los vas a desarrollar y los vas a usar hasta el final de tus días. Porque recuerda algo, mujer, y recuerda algo también, padre, que estás acá. Mientras tú vivas, siempre serás ese abrigo o esa cobertura para la vida de tus hijos. Siempre será. Todos vamos a necesitar esa cobertura. Y hablaba con una anciana y me decía, cuánto anhelo yo aún la presencia de mi madre. Qué maravilloso es que las madres que están aquí hoy puedan ver de manera amplia el significado tan maravilloso que tienen para la vida de un hijo. Son como las gallinas cuando arropan sus polluelos. Esa es una madre. Aun cuando los hijos estén casados, aun cuando los hijos se hayan ido de casa, siempre se necesitará de estos principios que vendrán a ser la cobertura para tus hijos. Así que vamos a comenzar en esta mañana con el primer principio, que lo encontramos allí. En el versículo 25, que dice así: allí leemos que la mujer, luego que oye de él, ¿qué pasa? Viene a su presencia. ¿Están ubicados, verdad? Ok. Dice que ella se levantó y se fue a la región de Tiro y de Sidón, luego que oyó de Jesús. En Mateo 15:22, leo para ustedes, que es el mismo pasaje, pero tiene aún otros detalles que acá se omiten en este evangelio. Y ella le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí podemos sacar el primer principio, es que es toda madre y asimismo todo padre tiene que tener conocimiento de Jesús y de su palabra. Todo padre y toda madre debe tener conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la persona de Jesús. Esta mujer dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí podemos entender claramente que esta mujer sí conocía al Señor Jesús, sí tenía conocimiento de quién era el Señor Jesucristo, porque el título Hijo de David, ese solamente lo conocía el pueblo hebreo, porque este título solamente era otorgado para el Mesías, porque del Salvador, del linaje de David, vendría el Salvador. Y esto era conocido solamente por los judíos.
porque a ellos se les había otorgado este conocimiento, ya que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Dios escogió al pueblo hebreo con el propósito que de ese linaje vendría el Salvador del mundo. Pero allí nos encontramos que esta mujer, cuando le dice hijo de David, entendemos que ese conocimiento no se quedó con ellos. Este conocimiento llegó a esta mujer, y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que el conocimiento de Jesús y de su palabra llegue a tu vida, mujer. Amén. Llegue a tu vida para que seas aún mejor madre. Esta mujer, como dice la palabra, ella no era judía, ella no era hebrea. Ella dice allí que era de una región de Tiro y de Sidón. Y cuando nosotros leemos a fondo la historia de Tiro y de Sidón, nos encontramos que era una cultura totalmente pagana, entregada totalmente a la idolatría, entregada totalmente a la hechicería. Encontramos allí, cuando leemos la región de Tiro y de Sidón, se adoraban aproximadamente 70 dioses, dice la historia. Aproximadamente. Entre los más resaltantes estaban Baal y Astoreth. Por eso es que el escritor a ella la llama Siro-Fenicia, porque era extranjera. Ella era fenicia, que en la actualidad esa región hoy es el Líbano. Pero entendemos algo. Ella, a pesar de tener este conocimiento totalmente pagano, podemos decir que ella creció con esa cultura, ella creció con esas costumbres, pero allí nos damos cuenta que ella llega a Jesús. ¿Y qué pasó con todo ese conocimiento que ella tenía de esa región donde ella había venido? Entendemos allí que cuando ella llega a Jesús, nos damos cuenta que ella viene decepcionada de ese conocimiento que le habían brindado quizás sus padres. Se lo transmitieron de generación en generación. Y podemos deducir fácilmente que esta mujer en un tiempo buscó la ayuda de sus dioses. Pero ¿qué pasó? Ella viene a Jesús como decepcionada de esos dioses, porque ella decide en ese momento cambiar todo aquel conocimiento y abocarse al conocimiento de Jesús. Cuando ella le dice David, hijo de David, ahí le está diciendo: yo cambio ese conocimiento por este conocimiento del Hijo de Dios, del Dios Altísimo, le está diciendo ella allí. Yo vengo a ti, porque ella le dice Señor, y nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y nadie llama Señor a nuestro Señor Jesucristo si antes no le ha conocido. Ella, al oír de Jesús, conoció que Él era el Salvador del mundo. Ella, cuando llegó a Jesús, se dio cuenta que sus dioses hechos de mano la habían decepcionado, que ellos no tenían vida. Ella entendió, como dice la palabra, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquella mujer dijo: basta, ya yo no sigo con este conocimiento. Como madre yo necesito conocer a Jesús. Ella lo entendió, y eso es lo que ella quiere que tú y yo entendamos en esta hora. Es necesario que toda madre conozca realmente quién es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en una oportunidad que Él era la verdad. En otra oportunidad Él le dice a sus discípulos: y conocerán la verdad y los hará libres. Es el conocimiento que a ti y a mí, el conocimiento de la verdad de Jesucristo, que nos hace libres. ¿Pero libre de qué? Libre del pecado, libre de Satanás, libre de todo conocimiento pagano que en esta cultura que se levantaron nuestros padres nos inculcaron, y lo que hicieron fue apartarnos del Dios verdadero y del Cristo de la gloria. Pero en esta mañana, Madre, Dios te dice que desarrolles ese
conocimiento de Cristo, de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento arroja luz a nuestra mente. Eso hace el conocimiento de la palabra del Señor. Cambia nuestra manera de pensar y de actuar. Por eso siempre nos dicen, ahora que eres cristiana, ¿cómo has cambiado? Porque hemos integrado a nuestras vidas el conocimiento de Cristo verdadero. Porque hemos integrado en nuestra vida esos principios de vida tan maravillosos que aquel pescador de hombres nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos corren las cortinas de la ignorancia. Eso hace el conocimiento de su palabra. Un testimonio muy hermoso. Mi hermana me dice, estaba compartiendo con ella esta enseñanza y me dice, yo me voy a poner los lentes, me dice. Y yo no espero que ella hable, sino que yo le digo, bueno, vamos a que el doctor tal, y me dice, es que yo quiero leer la Biblia, me dice, yo quiero leer la Biblia, yo quiero tener ese conocimiento. Y con este conocimiento vemos en realidad quién es Jesús, la verdad de su palabra. Cuando se desconoce la verdad de Jesús, mis amados hermanos en Cristo, es como entrar a una cueva que no tiene luz. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. No sabemos qué animales hay allí. No sabemos qué puede haber en medio de la oscuridad. Y esto genera en nosotras ¿qué? Inseguridad y temor cuando llegamos a un lugar oscuro. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, es como una luz en medio de la oscuridad. Y vemos con claridad y palpamos lo que hay a nuestro alrededor. Y esto trae a nosotros ¿qué? Seguridad, confianza, y nosotras caminamos sin temor a tropezar. Por eso el salmista lo dijo en el Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. ¿Y quién es la luz? Jesús de Nazaret. ¿Y quién es la verdad? Su eterna palabra, que es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué hará la palabra de Dios, el conocimiento de Jesús y su palabra? Madre, padre, son las que nos conducirán a guiar a nuestros hijos. Eso hará la palabra de Dios. Son las que nos guiarán a conducir a nuestros hijos, aún sean adultos y aún cuando sean pequeños, a criarlos. Dice el Señor que debemos instruirles e enseñarles este camino. Son estos conocimientos, padre y madre que estás acá, conocimientos de Él y su palabra, que te darán paz cuando tus hijos no estén a tu lado y se hayan ido contrario al propósito que Dios ha dado para tu vida. ¿Qué hará la palabra de Dios y el conocimiento de su palabra? Son las que te alentarán cuando tus hijos estén pasando por crisis, sea de enfermedad, sea de fracaso, sea de divorcio, sea porque hayan caído en drogas. El conocimiento de la palabra de Dios, que a ti como madre te levantará, te sostendrá y te mantendrá fiel. Es la palabra de Dios que te ayudará a alentar a tus hijos cuando estén pasando por crisis. Qué maravilloso es tener una madre que uno le llegue, estoy pasando por esto, y ella te pueda decir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Que una madre le diga a uno, pero los que esperan al Señor levantarán fuerza. En los días de crisis, hermano, cuando estuve enferma hace alrededor de 10 años, mi mamá, ella lo que llegaba era agarraba la Biblia, y ella, como no la sabe manejar, yo le decía, mamá, lee otra cosa, y ella lo único que me decía era, Dios aprieta pero no ahorca. Yo en ese momento anhelaba esa cobertura de mi mamá, que me citara la palabra. Es necesario, mujer, que tú aprendas la palabra, para que cuando tus hijos te digan yo no puedo, tú tengas conocimiento de la verdad, tú puedas transmitir
el Señor Jesús, porque dice el Señor: Señor, esta es la verdad, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero ¿qué le darás a un hijo cuando esté pasando por crisis? ¿Lo vas a regañar, lo vas a señalar o lo vas a levantar con la palabra de Dios? Es con la palabra de Dios que se construye, es con la palabra de Dios que se edifica. Madre que estás acá, madre que estás acá, Dios te está diciendo: quiero que construyas la vida de tus hijos a través de la palabra. El Señor Jesucristo lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida eterna, que tengan conocimiento de ti, dijo el Señor. Y dice el Señor que Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia, y en ti confiarán los que conocen, los que tienen conocimiento de tu palabra. Es el conocimiento de la palabra del Señor. Y otra promesa muy linda para todas las madres en este día, cuando les toque impartir ese conocimiento a sus hijos, dice la palabra en Isaías: mas no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia. Si aquí hay madres que están en angustia por algún hijo, el Señor les dice: mas no siempre habrá oscuridad para la que hoy está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ella. Fue el conocimiento de Jesús, el haber conocido a Jesús de corazón, que hizo que la mujer sirofenicia llegara allá a aquel lugar. Ella sabía que su hija tenía una necesidad, que no la había podido suplir la ciencia, la idolatría. Ella conoció que solamente Jesús podía dar el milagro para su hijo. Solamente Cristo, hombre que estás aquí, mujer que estás acá, te dará la victoria cuando estés peleando a favor de tus hijos. Solo tú, mujer. El segundo principio que toda madre debe aplicar es adorar. Dice allí en ese mismo pasaje que vino esta mujer y se postró a sus pies. Ella adoró al Señor luego de conocerlo. Luego que uno conoce al Señor, lo que se mueve es adorarlo, a ensalzarlo, porque comienza uno a experimentar ese amor tan bello y tan maravilloso como es el de Cristo, el Señor. Esta mujer llegó de corazón puro, sin mezquindad y sin egoísmo. Ella conoció quién era Jesús. Por tal razón se postró a Él, se rindió, se sometió a su señorío y aceptó la autoridad del Señor sobre su vida. Ella sabía que solamente el Señor Jesucristo era el digno de toda adoración. Ella en su interior sabía que un corazón contrito y humillado de una madre o de un padre a favor de su hijo, el Señor Jesucristo jamás lo va a despreciar. Jamás. Una madre, un padre que llegue a los pies de Jesús a clamar por un hijo, a pedir un milagro, el Señor jamás te va a rechazar. Él te va a recibir. Ella sabía que un corazón contrito jamás se lo iba a despreciar. Ella sabía que el Señor Jesucristo era el remedio para su hijo allí. Por eso le dio reverencia. Ella allí, con su actitud de postrarse, le está diciendo: Señor, solo tú eres digno de toda adoración. Por eso te adoro, porque apartada de ti yo no puedo hacer nada. ¿Qué hacemos en la adoración? En la adoración, padre, madre que estás acá, agradecemos a Dios lo que Él es. ¿Y qué es Él? El gran yo soy, el todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que nos dio la vida, el que nos ha dado nuestros hijos. ¿Qué más hacemos allí en la oración? Agradecemos a Él lo que Él hará con nuestros hijos. Así ande en contrario a lo que nosotros anhelamos allí en la adoración, postrados a sus pies,
agradeceremos eso. Ahora yo les pregunto algo a todos los que están aquí, especialmente a las madres. ¿Le importa al Señor Jesús la adoración de una madre? Amén. Sí, sí, ¿verdad? Porque en la adoración no es quizás lo que uno recibe, sino lo que nosotras como madre de corazón sincero le damos a Él. Lo que de corazón sincero, cuando nos desprendemos delante de su presencia y le decimos: Señor, aquí estoy, hoy vengo a darte, Señor amado, estas gracias, estas bendiciones, a glorificarte, Señor amado, por esto que tú me has dado, ese regalo tan maravilloso que son nuestros hijos, Señor, porque el único camino al Padre eres tú, porque la única verdad que nos da el conocimiento de su palabra eres tú, y tú eres la vida que nos lleva a la salvación y a la eternidad. Y algo muy maravilloso que hace la adoración: cuando tu madre adoras al Señor, la adoración nos lleva a esperar el milagro para nuestros hijos. Porque luego que esta mujer se postró a los pies de Jesús, pasó un tiempito hasta que llegara el milagro para su hija. La adoración nos hará esperar en paz el milagro para nuestros hijos. El tercer principio es que toda madre, todo padre, ha de tener un corazón de intercesor. Todo padre, toda madre ha de tener un corazón de intercesión. Dice allí en Marcos que esta mujer le rogaba que echase fuera de su hija que el demonio que la atormentaba. Ella le rogaba. En Mateo 15:22b dice así, de esta manera, como la mujer le dice al Señor: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Al decir mi hija, allí nos damos cuenta que ella tenía sentido de pertenencia, amaba a su hija. Ella sentía en carne propia la aflicción de su hija, y por tal razón ella no era indiferente ante la crisis de su hijo. En esta mañana el Señor nos exhorta y nos dice que no debemos ser indiferentes ante las aflicciones de nuestros hijos, ante las pruebas que ellos están atravesando. Nos dice el Señor, ninguna madre ha de ser indiferente. Debemos involucrarnos con ellos, pero ¿dónde? Si de repente ya mis hijos crecieron, ¿cómo me voy a involucrar yo? Hoy no me voy a meter en su vida como... Bueno, muy sencillo, involúcrate con ellos en la oración. Tráelos a ellos delante de la presencia del Señor en oración, intercediendo por ellos. Porque lo que tú y yo como padres no podemos hacer porque ya están grandes, se volvieron adultos, lo que no podemos hacer de pie, entonces vamos a hacerlo de rodillas. Vamos a hacerlo de rodillas. Si vemos que hasta ahora no hemos visto mujer, madre que está de rodillas como lo hizo la mujer sirofenicia, vamos a hacerlo. Nuestros hijos van a necesitar siempre esta oración. Así tengamos la cabecita blanca y ellos también la tengan igualita a la de nosotros. Ellos van a necesitar la oración de la madre. Porque la oración de la madre nunca será igual. Nunca será igual a la de una hermana, a la de un esposo o a una esposa. ¿Y por qué nunca será igual? ¿Por qué nunca? Primero, porque en la intercesión es cuando se habla delante a alguien para pedir un favor, para conseguir un bien o librarlo de un mal. Y es la madre la que sabe cuánto duele un hijo. ¿Por qué? Porque son parte de ¿quién? De nosotras. Dimos parte de nuestra vida. Dimos tiempo para levantarlo. Y aún cuando no los hayamos parido, igualmente, porque los hemos criado, le hemos dado amor, le hemos dado cariño, y asimismo hemos invertido tiempo para con ellos. Es a la madre quien le duele un hijo, es aquella que ha invertido tiempo, dedicación, disciplina, lo haya parido o no lo haya parido, aquella mujer que tiene sentido de pertenencia.
Nacha, Elsa, no debemos dejar de orar por nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Eso ha de ser prioridad. ¿Por qué debemos orar por ellos? Para que sean guardados del mal. ¿Para qué debemos orar por ellos? Para que tengan éxito en la vida. Para que tengan éxito en la vida. ¿Por qué debemos orar por nuestros hijos? Para que a donde ellos vayan en el peligro quizás que ellos se encuentren, ellos puedan ser guardados. Para que esa cobertura, esa intercesión les alcance, así vayan hasta el fin del mundo. Allá vamos con ellos. No podemos ir físicamente, pero sí a través de la intercesión nos transportamos a donde está la vida de nuestros hijos. Allá podemos ir con ellos. Debemos clamar por ellos también si están quebrantados, sea emocional o físicamente. Y algo muy importante, cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, la intercesión tendrá un ingrediente y es la insistencia o la perseverancia. En Mateo 15, en el verso 22 y 25, vemos la insistencia, la perseverancia de esta mujer. Ella seguía adelante, ella no le importaba, ella siguió con su insistencia. ¿Qué nos dice en esta hora? Madre, no dejes de interceder y rogar a Dios por tus hijos. Aunque piense que ya no vale la pena, no, debemos seguir orando por ellos. Si vemos de repente hasta ahora no veo milagro en ellos, el Señor nos dice, sigue clamando con insistencia, porque la oración persistente es contada por fe. El cuarto principio, que toda madre, todo padre, enfrenta los desafíos de la vida de sus hijos en fe. El cuarto principio. Les pregunto, primeramente a las mujeres y luego a los hombres. ¿El ser madre es el reto más grande que toda mujer puede enfrentar en la vida, sí o no? Sí. Y si le toca levantar a sus hijos sin los padres, aún mayor. Sí, es un desafío. Yo les pregunto, ¿qué es un reto o un desafío? Es una situación difícil a la que hay que enfrentarse. Esto es un desafío. Cuando vienen a nuestras vidas momentos difíciles a los que hay que enfrentarnos. Es una lucha. Es una batalla. Nos encontraremos con oposición. Esta mujer, Sirofenicia, en el pasaje que leímos, ella tuvo que hacerle frente a una situación bastante engorrosa. Yo les pregunto, ¿por qué sería difícil la situación? Porque cuando ella le está clamando al Señor Jesús y le está diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor Jesucristo aparentemente como que se le pone inalcanzable. El Señor Jesucristo como que se le vuelve difícil. ¿Por qué? Vamos a leer. Cuando Él le dice a la petición de ella, cuando Él le llega, vamos a ver qué le responde el Señor. Si le dijo de una vez, sí, te voy a hacer el milagro. No, el Señor la puso en una situación difícil. Allí la retó. En el verso 27 dice así. Pero Jesús le dijo, en el verso 27, ¿ya están ubicados? Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús la está diciendo a ella, ya va, espera un momento, vamos por orden. Yo he venido es al pueblo de Israel. Yo he venido a los hijos de Israel. Por eso es que usa esa expresión, deja que se sacien los hijos. El Señor le está diciendo, espera un momento. El orden del Padre que Él me envió es que yo primero venga a ellos. Venga a ellos. Porque yo soy el pan que descendió del cielo y da vida. El Señor Jesucristo viene a ellos.
Es a ellos, al pueblo de Israel, a quien el Señor le dio la promesa de un Salvador. A los gentiles, le está diciendo allí el Señor, no le ha sido dada esta promesa. Por eso yo debo ir primero a ellos. Y no solo eso, le está diciendo, espera, primero voy a saciar los hijos. Ella con tanta necesidad y el Señor le está diciendo, espera. Pero más adelante nos damos cuenta y descubrimos que verdaderamente sí la retó. Luego que Él le dice esto, no conforme con ello, el Señor Jesucristo, a través de una metáfora o una ilustración, el Señor Jesucristo le está diciendo a ella cómo el pueblo hebreo ve a los extranjeros. Es el pueblo hebreo, le está diciendo, no era él, era el pueblo hebreo cómo veía a los gentiles. Para los hebreos, para los judíos, para los que viven por allá en Israel, los extranjeros ellos los consideraban como perros salvajes. ¿Por qué los consideraban así? Porque ellos no tenían propietario. Porque estos perros vagaban de un lugar a otro. Y no solo vagaban de un lugar a otro, sino que ellos vivían como animales carroñeros, que comían basura y desperdicio. Por tal razón, ellos consideraban a los extranjeros perros salvajes, porque ellos no pertenecían al pueblo de Dios. Ellos no pertenecían a la descendencia de Abraham. Ellos, por lo tanto, ellos no iban a heredar las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Por eso ellos los consideraban perros, porque para ellos los gentiles estaban desamparados igual que los perros salvajes. ¿Me estoy explicando hasta ahora? Seguimos. Pero el Señor, cuando nosotros leemos y entendemos este contexto tan maravilloso, que el Señor Jesucristo hace uso es de cómo los hebreos veían al pueblo de Israel. El Señor no usa esta frase de perro, sino que el Señor Jesucristo utiliza la palabra perrillo cuando Él le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien que yo tome este pan y se los lance a los perrillos. ¿Qué situación tan difícil se encontraba esta mujer? ¿Sí o no? Ella esperaba el milagro así, pero el Señor la estaba retando. Pero el Señor no usa esta frase de perro para referirse a ella, sino que le dice perrillo. Y escudriñando, buscando la historia de este pasaje, me encuentro que en su lenguaje original quiere decir que es cunaria, quiere decir como perritos mascota. Que a diferencia de los perros salvajes, un perrito mascota, a diferencia del perro salvaje, es que el perro salvaje no tiene propietario, pero la mascota sí tiene propietario, porque en aquel tiempo sí había amos buenos que tenían perritos que los criaban con ellos. Y esos amos tenían al cuidado en sus casas, o sea, a estos perritos. O sea que nosotros podemos deducir que conociendo el corazón del Señor Jesús, Él jamás la ofendió. ¿Y por qué Él jamás la ofendió? Porque más adelante la respuesta que ella le da, ella está entendiendo perfectamente por qué el Señor a ella le está diciendo perrillo. Seguimos, Él nunca la ofendió. Muchas veces escuchamos predicadores que dicen que sí la ofendió, ¿sí o no? Sí se ha escuchado, algunos, otros no. Solamente la puso en una situación bien difícil para ver la reacción de ella ante este momento de prueba. Toda madre va a ser sometida a prueba. ¿De qué manera? Cuando tus hijos están en estos momentos de crisis, ¿esa prueba es tuya, sí o no? De repente tú dirás, no, eso es de él. Pero como a ti te duele,
tú te estás involucrando con él. Algo buscarás tú hacer. Si está en una situación económica, tú buscarás la manera de ayudarlo, sí o no. Si no tiene trabajo fijo, algo harás tú por él, sí o no. Sí, se hará. Toda madre será sometida a prueba cuando vengan momentos difíciles a sus hijos, sean adultos o no, y más cuando se quiera ver el milagro para nuestros hijos. ¿Todas aquí quieren un milagro para sus hijos? Sí, quizás estás viendo que aún no lo ves. Dios te está retando, así como el Señor retó a la mujer sirofenicia. Y en ningún momento, mujer que estás acá, padre que estás acá, el Señor te va a avergonzar. En ningún momento el Señor va a permitir que la prueba a tu vida tú te sientas ofendida. Porque ¿qué dice el Señor? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y los que hemos creído en Él, ¿qué pasará? Jamás seremos avergonzados. En ningún momento el Señor va a dejar que nosotros nos sentamos ofendidas ante los retos que como madres tengamos que enfrentar a favor de nuestros hijos. Él quiere ver cuál será tu reacción, cuál será mi reacción ante estos momentos. Si verdaderamente tú le vas a creer que fiel es el que te llamó a que tú seas una verdadera madre, padre de retos. Eso va a ser el Señor en tu vida. El Señor va a poner a prueba tu fe. Si en realidad tú has creído en Él, si en realidad esos conocimientos que tú has adquirido en Él, estás dispuesta a ponerlos en práctica y a decirle, sí, Señor, yo asumo ese reto junto con mi hijo. Yo sé, Señor, que en fe yo lo lograré. Cuando el Señor usó la expresión perrillo, aparentemente, como lo dije al principio, daba la impresión de ofensa. Que el Señor no quiere nada con ella. Pero ¿qué pasa? La mujer no se detuvo, o sí se detuvo. No, ella no se acobardó, ella no se debilitó ante este momento de dificultad, sino al contrario, ella entendió muy bien las palabras que el Señor le decía. ¿Y por qué las entendió? Porque ella en el verso 28 le responde de esta manera: sí, Señor. Cuando el Señor le dice, deja primero que sacie a los perros, ella le dice, sí, Señor, perdón, a los perrillos, sí, a los hijos, perdón, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Cuando ella le dice, sí, Señor, ella le está afirmando, yo sé muy bien que nosotros los extranjeros, para ustedes los judíos, no valen nada. Yo lo sé. Yo sé perfectamente que no pertenezco al linaje de David y no tengo parte en las promesas de Dios a Abraham ni a sus pactos. Pero sí, nosotros los perrillos comemos de las migajas de los hijos cuando caen de la mesa. ¿Qué le quiso decir ella allí? Allí nos damos cuenta que ella sí entendió que el Señor no la estaba ofendiendo. Los perrillos, en el lejano oriente, un padre, mientras le servía alimento a sus hijos, un padre, mientras le servía alimento a sus hijos, él jamás se iba a detener a darle comida a los perritos que estaban en la mesa. Pero un padre bueno, al ver a sus perrillos debajo de la mesa, cuando le estaba sirviendo a sus hijos, sí se detenía a darle un pedacito de migaja a sus perritos, porque él sentía amor por esos perritos, porque él sentía misericordia con esos perritos que estaban debajo de la mesa esperando una migaja de su alimento, de sus hijos, para saciar el hambre. Si eso lo hacía un padre bueno con los perrillos,
que estaban debajo de la mesa. ¿Qué le estaba diciendo ella ahí al Señor? Si un amo bueno le lanza migajas a un perrito para que no muera de hambre, ¿cuánto más tú no tendrás misericordia de mí, que eres el pan de vida, que de un pedacito de tu gloria yo veré milagro para mi hija, que con un pedacito que se desprenda de ti, yo veré el milagro para mis hijos. Ella le dijo, tú eres el Todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que ha venido a este mundo. Yo sé que con un pedacito de tu poder mi hija recibirá el milagro. Por eso el Señor en Mateo 15:28 le dijo, oh mujer, grande es tu fe, pero el Señor hoy a ti y a mi mujer no nos va a dar un pedacito, Él nos va a dar de su gloria, porque dice la palabra que Él cuando fue a la cruz, Él lo dio todo por ti y por mí. No nos dio un pedacito, nos dio abundancia de su pan, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Esta mujer enfrentó el reto más difícil de su vida, mis amadas hermanas, por causa de su hija, pero solo lo pudo hacer en fe, porque solo a través de la fe tú y yo podemos ver lo que con estos ojos físicos no podemos ver. En ella se manifestó la fe que habla el libro de Hebreos 11:33-34, que dice que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Mientras la madre viva y el padre viva, su fe preparará el camino para el milagro que tanto anhela. Mujer, si has sentido que hasta ahora has sido retado, el Señor te dice, es tu fe hacia mí, por la intercesión de tus hijos, a favor de tus hijos, que dará el milagro para tus hijos. Mi madre en la ignorancia, ella le clamó a Dios por mí, porque yo sé y ella me lo dijo, y vino el milagro a mi vida. Yo no tenía fuerzas para clamar, pero sí estoy convencida que las palabras que ella hizo delante del Padre lo hizo en fe, creyendo que en el Cristo que yo había creído era poderoso para levantarme. No es una migaja que Dios te va a dar, es su poder, el poder de su gloria que te levantará. Y finalmente toda mujer necesita humillarse delante de la presencia de Dios. La sirofenicia reconoció su condición. La sirofenicia reconoció que ella no pertenecía al pueblo hebreo. Ella reconoció que era extranjera, pero ella nunca se excusó delante del Señor. Toda madre necesita y padre someter el orgullo delante de Dios y decirle, Señor, quizás he fallado como madre, pero aquí estoy para que tú me ayudes a seguir adelante y pueda ser mejor padre y mejor madre cada día. Porque mientras yo viva y tú existas, mis hijos siempre necesitarán de mí. Mientras yo viva y tú existas, mis hijos siempre necesitarán estos principios de vida, porque a través de estos principios yo le daré la cobertura a mis hijos. Quiero que te levantes en esta hora allí, adoremos al Rey que vive. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres eterno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Grande es tu nombre.